Antes de empezar con el video, te invito a que dejes tu hermoso me gusta si te gusta el contenido de sensibilidades totalmente gratuito. ¿Qué onda, gente de YouTube? Si andas buscando una buena sensibilidad para dar todos los tiros a la cabeza totalmente disimulado y 100% anti-ban para sus cuentas principales, los invito a que miren el video completo que les estaré enseñando paso a paso a cómo activar la mejor sensibilidad para dar todos los tiros a la cabeza. Recuerden muy bien que este método no es un aimbot, no es un autoapuntado ni nada por el estilo. Solamente son mejoras y optimizaciones para llevar tu jugabilidad al máximo y aumentar el porcentaje de disparos a la cabeza. Solamente te pido que mires el video completo y que sigas todos los pasos a la perfección. Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal si te gusta el contenido de sensibilidades totalmente gratuitos. También te invito a que dejes un comentario positivo, así me sigues motivando para traer más contenido totalmente gratis y mejorado para todos ustedes. Por último, te invito a que dejes tu hermoso me gusta en este video y si este video llega a la meta de 400 likes, vamos a traer más actualizaciones de este tipo de sensibilidades mediante DNS o archivo puntuación. Ahora sí, sin más nada que decirles, empecemos con el video. Bueno, gente, lo primero que tienen que hacer es entrar a lo que sería el comentario fijado, que ahí les voy a dejar los links de descargas totalmente directos. Como siempre, les voy a dejar dos opciones. La primera opción será un grupo de Telegram, solamente ustedes deben ingresar a ese grupo. Aquí van a notar que están los archivos, ustedes los descargan, los presionan, le dan en compartir y le dan en la opción de guardar en archivos. Aquí recuerden muy bien que los archivos deben ir siempre en el apartado de iPhone, así como lo explico en todos los videos. Bueno, como segundo método de descarga le voy a dejar un link mediante Mediafire. Ustedes solamente deben ingresar al link, le dan en el botón azul de descargar y aquí le dan en descargar de nuevo. El link mediante Mediafire será totalmente directo. Una vez ya hayan descargado lo que sería el archivo mediante Mediafire, lo que debemos hacer es ingresar a la aplicación de archivos y entramos al apartado de descargas. Aquí van a encontrar un archivo .zip como este. A este archivo lo que debemos hacer es moverlo a lo que sería el apartado de iPhone. Así a la hora de la instalación no tengamos ningún problema. Para eso lo presionamos, le damos en transferir y aquí seleccionamos lo que sería el apartado de iPhone. Una vez hecho eso, presionamos el archivo .zip, le damos en descomprimir y nos dejará una carpeta como esta. Dentro de esta carpeta estarán los dos archivos que utilizaremos en este video. Lo primero que tenemos que hacer será instalar el archivo DNS. Para eso lo presionamos, nos saldrá este cartel, le damos en cerrar y ahora nos dirigimos a configuraciones. Una vez dentro de configuraciones entramos a lo que sería general y entramos a VPN. Y aquí tendría que salir el archivo DNS para ser instalado. Nosotros lo presionamos, le damos en instalar, aquí nos pedirá una contraseña de nuestro dispositivo, aquí le damos en siguiente y le damos en instalar de nuevo. Y por último, aquí nos pedirá otra contraseña que en este caso sería SODAFF, así como ven en pantalla. Y una vez hecho eso, el DNS ya estaría instalado a la perfección. Lo siguiente que tenemos que hacer será instalar el archivo puntuación. Para eso nos dirigimos a accesibilidad, entramos en VoiceOver, entramos a verbosidad y por último a puntuación. Si ustedes aquí tienen algún otro archivo instalado en puntuación, los invito a que lo eliminen así a la hora de probar la nueva sensibilidad no tengan ningún error. Bueno, una vez dicho eso, le damos en importar o instalar y aquí tenemos que seleccionar el archivo puntuación, el que se llama imlock VIP.
Una vez seleccionado, esperamos unos segundos a que nos cargue. Estos en algunos celulares puede tardar más o puede tardar menos. Pero bueno, una vez instalado lo que sería el archivo puntuación, le damos en grupo de puntuación activa y aquí seleccionamos el archivo que acabamos de instalar. Una vez hecho eso, regresamos hacia atrás hasta el apartado de VoiceOver. Una vez aquí, entramos donde dice actividades. Luego de eso, tenemos que añadir lo que sería una nueva actividad. Si ustedes tienen ya alguna actividad creada anteriormente, solamente la eliminan y creamos una nueva. Una vez hecho eso, acá lo seleccionamos todo al máximo. Donde dice puntuación, seleccionamos el archivo que acabamos de instalar en puntuación. Luego de eso deslizamos hacia abajo, donde dice estilo de tecleo. Aquí seleccionamos la opción de táctil directa. Regresamos hacia atrás, ahora entramos en estilo de navegación y aquí seleccionamos la opción de sencillo. Luego de eso deslizamos hacia abajo y buscamos la opción de apps y aquí seleccionamos lo que sería el Free Fire común o el Free Fire Max en caso que ustedes jueguen en ese. Bueno, una vez hecho eso, regresamos hacia atrás y ahora entramos en la opción de contexto y aquí seleccionamos la que se llama código fuente. Bueno gente, una vez configurado de esta manera lo que sería el archivo puntuación y también el DNS, lo siguiente que le vamos a mostrar será la configuración interna que yo utilizo para mejorar la sensibilidad. Para eso entramos donde dice accesibilidad. Luego de eso entramos en control por botón y aquí tienen que tener en cuenta lo que sería el apartado de botones. Si ustedes no tienen configurado de la manera que me sale a mí, le voy a enseñar cómo configurarlo de la misma forma. Le damos donde dice agregar botón, ahora apretamos donde dice toque posterior y entramos en tocar 3 veces. Y aquí ponemos la opción de ir al siguiente elemento. Ahora agregamos un nuevo botón, entramos de nuevo en toque posterior, entramos en tocar 2 veces y seleccionamos la opción de ir al siguiente elemento. Ahora creamos otro nuevo botón, entramos en la opción de pantalla, luego en pantalla completa y seleccionamos la opción de tocar. Ahora agregamos otro nuevo botón, entramos en la opción de cámara y luego en la opción de gestos con la cabeza. Y aquí seleccionamos la opción que se llama cabeza hacia la izquierda. Y aquí seleccionamos donde dice ir al siguiente elemento. Ahora creamos el último botón, entramos en cámara, gesto con la cabeza, ahora seleccionamos gesto hacia la derecha y también seleccionamos ir al elemento siguiente. Y esos serían los 5 botones que ustedes tienen que tener activados de esta manera. Bueno, ahora regresamos hacia atrás y entramos donde dice ciclos. Aquí ustedes tienen que tener la opción de ciclos en la número 6. Regresamos hacia atrás y entramos donde dice cursor deslizante y lo deben tener en 120. Regresamos hacia atrás y donde dice seguimiento a la cabeza lo deben colocar en un número 100. Bueno gente, una vez configurado todo de esta manera y hayan seguido todos los pasos a la perfección, lo siguiente como paso más importante para que se actualice y también para que se instale todo completamente bien, lo que debemos hacer es reiniciar el dispositivo iPhone. Luego de eso lo volvemos a encender y esperamos aproximadamente 2 minutos, así toda la instalación quede a la perfección. Una vez ya hayan reiniciado lo que es el dispositivo, ustedes van a notar en la pantalla principal una aplicación como esta que se llama Soda Free Fire. Esta aparece a la hora de instalar lo que sería el DNS. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer una vez ya haya reiniciado el dispositivo, presionamos la aplicación, nos saldrá este apartado, aquí seleccionamos lo que sería
YouTube y entramos a mi canal. Aquí ustedes tienen que suscribirse a mi canal y activar la campanita. Luego de eso regresamos hacia atrás y ahora entramos en TikTok. Y aquí también tenemos que hacer el mismo paso. Ustedes solamente me siguen en TikTok y listo. Esto sería el último paso para activar la mejor sensibilidad con el DNS. Una vez hecho eso, entramos al Free Fire. Una vez dentro del juego, yo les paso a mostrar lo que sería la sensibilidad y lo que sería el botón de disparo. Como consejo que siempre les doy es que ustedes entren primero a entrenamiento a probar lo que sería la sensibilidad. Yo esta sensibilidad la estuve probando en lo que es PvP y noto una diferencia enorme a la hora de pegar los tiros a la cabeza. Espero que a ustedes les sirva mucho de ayuda, espero su apoyo en este video, que dejen su hermoso me gusta, así sigo trayendo más contenido para todos ustedes. Sin más nada que decirles, nos vemos hasta un próximo video.